Yo creo que en México, a mí me parece, en México me parece que tenemos una percepción desde tiempos del PRI y desde antes de que la política es como un coto eh, vedado al ciudadano común y que es como es un club de los políticos, hasta le llamamos la clase política, como si fueran un grupo aparte. Y entonces a mí me parece que muchos mexicanos tienen esta sensación de que ni puedo yo lograr un cambio realmente. Voy a votar porque pues tengo que ir a votar. Hay mucho más participación desde luego ahora, mucho más participación desde luego, pero no me parece que haya que incursionemos en política o que el mexicano común incursione en política, si no realmente es de una familia de políticos o si no tiene un puesto. eh, no nos metemos a la política, insisto, parecería que es un coto privado de los políticos, ¿no? Y como un coto inaccesible para el ciudadano común. Y hay que romper esa especie de techo de cristal. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 13ª temporada. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender y transformarnos. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Luis, Juan, estaba leyendo aquí otra cosa. Juan, muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes otra vez, feliz. Qué bueno, me da mucho gusto que estés por acá con nosotros y bueno, muy contentos de que nuevamente estés acá, hoy con un tema muy interesante. Lamentablemente Héctor no nos puede acompañar, pero un tema bien interesante, justo que tiene que ver con, pues, cómo ha sido este viaje, esta travesía de la democracia en México, ¿no? Entonces, qué mejor que hablarlo con, pues, alguien que es una referencia en esto. Y para todos aquellos que no conocen a Pedro, bueno, pues Pedro es historiador con 15 años de investigación en heráldica, genealogía y casas reales europeas, 5 años de investigación en historia militar, 5 años en impartición de cátedra de historia antigua e historia contemporánea, en universidades europeas y también con 150 programas de radio en diferentes temas de historia, intervenciones en programas de televisión y asesorías y conferencias impartidas en distintas universidades y empresas, sobre todo en temas de historia e impartición de cursos de historia en grupos particulares, además de una amplia experiencia en visitas guiadas, ya sea museos, sitios arqueológicos, lugares de interés histórico, tanto en español como inglés, y es autor del libro Los Tudor, ¿no? Que es la historia de la familia y de una dinastía, pues, de época. Entonces, pues, qué mejor que tenerte acá de invitado. Y pues para empezar, Pedro, con estos temas, ¿no? De democracia es, pues, empezar entendiendo a qué se le llama esto de democracia y pues, ¿cuándo, cómo inicia en el mundo? Sí, qué buen tema, ¿no? Sobre todo que ahora que acaban de pasar las elecciones es un Así es. tema para tocar esta cuestión de la democracia, sobre todo que, pues sí, a tu pregunta o a este aspecto de cómo se inicia la democracia, pues la democracia en su origen no tiene absolutamente nada que ver con la democracia como hoy la entendemos, ¿no? La democracia es una invención de los atenienses, yo creo que todos estarán al tanto de eso. No había democracia en Egipto, no había democracia en la antigua Mesopotamia, ¿no? Los sumerios, los babilonios, los persas, nadie de esos pueblos jamás, ¿no? Ni siquiera pasó por encimita de la democracia. Y los que diseñan la democracia son los atenienses. Estamos hablando, para cerrar números, la democracia se empieza a formar más o menos por ahí del siglo, que será 6 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Personajes muy interesantes, Clístenes es uno de ellos, Solón es probablemente más importante, Pericles. Pero bueno, para no alargar mucho esto, la democracia era entendida por los griegos como un grupo de ciudadanos, que eran los ciudadanos, un grupo selecto, que eran los que realmente tenían derechos políticos. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población, porque tú, para participar en política en la antigua Atenas, pues tenías que reunir ciertos requisitos que hoy no son necesarios. Por ejemplo, tener propiedades, haber hecho el servicio militar, no tener deudas con el Estado, ser ciudadano ateniense, hijo de ciudadanos, obviamente, no te podías naturalizar como Como es ahora sí. ahora.
Entonces tenías que estar casado, era otro de los aspectos importantes para ser ciudadano. Entonces eso va reduciendo, ¿no? Eso va reduciendo la cantidad de personas que pueden ser ciudadanos de la Atenas de la antigüedad. Esto dejaba fuera a cualquier cantidad de personas, desde luego a las mujeres, desde luego a los esclavos, desde luego a los menores de edad y por supuesto a todos aquellos que no reunieran alguno de estos requisitos. Esto hacía que un grupo muy pequeño de personas, más adelante se le llamará democracia censitaria, porque no todos podían ser votados y votar y tener estos derechos políticos. Censitaria porque tenías que se hace un censo de dinero básicamente y de propiedades. Entonces, pues los griegos entendían la democracia de una manera muy distinta. Estos requisitos parecerían haber sido establecidos para que la gente que tomara las decisiones importantes tuviera mucho que perder. Por ejemplo, no tomaban a la ligera ir a la guerra, hacer un tratado de paz, pasar esta ley. ¿Por qué? Porque eran casados, tenían familia, tenían propiedades, tenían negocios, habían ido a la guerra, habían hecho el servicio militar, no tenían deudas con el Estado. Entonces, es básicamente el origen de la democracia. Después va evolucionando y terminará en algún momento, en diferentes momentos más bien, y en diferentes países durante el siglo XIX, como hoy la conocemos, ¿no? Que es completamente diferente, básicamente, ¿no? Claro, y es justo como entender esta parte para saber, oye, y qué tanto se parece a la actual, ¿no? Y sobre todo, pues, si esto empezó en el siglo VI antes de Cristo y México tiene de existir como país, ¿no? Como México, pues a partir de 1800 y algo, ¿no? Cada quien tendrá su nota de aquí empezó o no empezó. En México, ¿cuándo realmente empieza la democracia, Pedro? Pues mira, en México de entrada nunca hubo una tradición democrática y cuando llegamos a la independencia en 1821, pues se intenta hacer un ensayo de una monarquía parlamentaria con Iturbide, que todos sabemos que no funcionó, cerró el Congreso, lo intentó volver a abrir, tuvo una rebelión, se fue. Pero a partir de 1824, que tenemos la primera constitución de la primera república con Guadalupe Victoria, pues ahí se hace el primer ensayo realmente de lo que va a ser la democracia en México. Ahora, hay que decirlo, es una democracia igualmente muy limitada. Es una democracia limitada a cierto sector de la población. ¿Y qué sector de la población es? Pues en su inmensa mayoría son criollos, porque la mayoría de los criollos eran los que tenían el dinero en el país. Entonces, realmente los que están involucrados en política en México, a partir de 1824, la primera constitución, pues eso es un grupúsculo de criollos, ¿no? Dueños de propiedades. Y digo grupúsculo porque aunque estos podían participar, los dueños de propiedades, o tener ciertos ingresos, pues no todos estaban muy interesados, ¿no? En la participación política. Y después avanzamos y hacia finales de esa misma década de 1820, pues tenemos que Vicente Guerrero, un poco a la mala, y a lo mejor eso de un poco me estoy viendo muy amigo de él, un poco a la mala, pues se hace con la presidencia porque no acepta los resultados de las elecciones de 1829, 1830, si no me equivoco. Y él tiene esta idea, entre otras cosas, de una democracia, de una participación de todos los adultos mayores de edad en las decisiones, ¿no? Una democracia muchísimo más amplia, ¿no? El sufragio universal masculino, desde luego, ¿no? Claro. Esto le cuesta el poder, entre otras cosas, esto le cuesta el poder a Guerrero, ¿no? Porque en realidad las élites mexicanas pues no estaban dispuestas a compartir el poder con las masas campesinas o las masas de artesanos mestizos o indígenas, y entonces esto da el traste con el proyecto de Guerrero. No se va a volver a tocar realmente ese tema hasta la Constitución de 1857. Hasta 1857, que es cuando llegan todos estos políticos liberales que son los artífices de la reforma. Básicamente todas las constituciones que siguen a partir de entonces, la de 1836, 1843, si no me equivoco, las constituciones que siguen después son con democracia censitaria, es decir, limitada a los ingresos. Hay que esperar a la Constitución de 1857, donde están incluidas las leyes de reforma, para que se apruebe, ¿no? Se apruebe el sufragio universal, pero es hasta 1857. O sea, realmente lo más parecido a lo que tenemos hoy es 1857 fue la
digamos, el año con la constitución de los liberales, que ahí dicen, ahora sí se parece algo a lo que hoy tenemos como democracia, obviamente con esta limitación que hablas de que pues no era, las mujeres todavía no tenían derecho a voto, ¿no? Pero ya es más universal masculino, si lo queremos ver así, ¿no? El tipo de sufragio, pero, y aquí me llega una pregunta intermedia antes de hacerte otra, pero, ¿y eso significa democracia ya? O sea... Bueno, lo que sucedió con las leyes de reforma, como muchas, como la Constitución del 17, por ejemplo, ¿no? Hay muchos artículos de la Constitución del 57 y leyes que se pasaron en esa época que más bien están en el papel. De allá que realmente suceda lo que se pretende es una cosa muy distinta. De entrada, en el México de 1857 y en los años siguientes con la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el imperio, etcétera, realmente, y los años del porfiriato también, ¿cuánta gente podía tener acceso a las urnas? Es un México que antes del porfiriato estaba profundamente dividido geográficamente hablando. Se vivían unos localismos muy, muy, muy arraigados. No había esta red de ferrocarriles que se construyó después con el porfiriato, por lo tanto el país no está integrado tal cual. Y por lo tanto, pues el campo y las ciudades no están realmente interconectadas. ¿Cuánta gente podía participar de estas elecciones? ¿Cuánta gente estaba realmente politizada o podía tener acceso físico, ¿no? Caminar hasta una urna, dónde estaban, cómo se organizaban, quién las organizaban. Entonces, aunque a partir de 1857, en teoría, hay sufragio universal, vaya, en teoría, en el papel me refiero, sí, claro. De allá que se ejerza, sigue siendo el mismo grupo de gente educada, un poco más ampliado, desde luego, a partir del triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma. Es un grupo más amplio, pero en realidad es increíblemente limitada la participación y el poder sigue concentrado, ¿no? Sigue concentrado en estos grupos que parecerían que son los dueños de la política de siempre, entre ellos los militares, por ejemplo. Juárez le dio un respiro, ¿no? Un buen respiro durante varios años a la hegemonía de los militares en el poder, aunque él vive en guerra, básicamente, gobernando por decreto, gobernando al margen de la Constitución. Entonces, pues esto realmente no se da. Y después llegamos a la era de Porfirio Díaz. Y en la era de Porfirio Díaz, pues sucede básicamente lo mismo. Para los que nos están oyendo, a ver, si estamos hablando de que la inmensa mayoría de los mexicanos, número uno, es analfabeta, número dos, son en una buena parte peones acasillados, ¿okay? Número tres, no tienen ningún interés en política porque no entiendes, seguimos en lo mismo. Y entonces durante los 30, ¿no? 30 y pico de años del porfiriato, pues tenemos una democracia que también pues, es papel mojado, ¿no? Es un papel mojado que realmente no se ejerce como tal, ¿no? No se ejerce la democracia como tal, por más que sea sufragio universal. Y aquí cabe destacar que es exactamente durante el siglo XIX cuando pues los diferentes países, vamos a cruzarnos a Europa, cuando los países europeos empiezan a transitar de las democracias censitarias o de, francamente, monarquías absolutistas a monarquías parlamentarias con democracia censitaria y eventualmente llegarán a la democracia, al sufragio universal. Sin ir más lejos, creo que no es un ejemplo muy bueno, Estados Unidos. Estados Unidos es como el epítome del país demócrata. ¿Okay? Estados Unidos tuvo una democracia censitaria desde su independencia, ¿okay? Desde los mismos que deciden la independencia en 1776 hasta 1870. Hasta 1870 estaba limitado el voto a un grupo, ¿no? De norteamericanos que tenían cierto nivel de ingresos y propiedades. No era tanto que fueran los blancos o los afroamericanos, no, era de cierto nivel de ingresos. O sea, entonces es un proceso bien, bien largo que en cada país toma diferentes caminos y va llevando sus tiempos poco a poco, ¿no? No es algo tan, no es de golpe ni general, ¿no? Ya, y que al final eso genera una influencia en otros países, como en México, ¿no? Con ciertas creencias o ideologías que dicen, vámonos por aquí, vámonos por acá, ¿no? Y eso en México, tú, además de estos momentos que ya nos comentaste de, bueno, desde Vicente Guerrero, luego los liberales, luego Porfirio Díaz, que al principio era parte de los liberales, ¿no? También
¿Qué otros momentos, Pedro, relevantes o representativos existen en la democracia en México? Bueno, desde luego la Revolución Mexicana, por lo menos la Revolución Maderista, ¿no? Madero, que era un ferviente creyente en la democracia y en el respeto a las leyes, el respeto a la Constitución de 1857, es desde luego, así le llaman, ¿no? Un apóstol de la democracia. Él está convencido de que la democracia funciona, él está convencido de que si él como presidente y ¿no? El gobierno respeta las leyes, el pueblo hará lo mismo, no hará lo propio. Se equivoca rotundamente, aunque él es un verdadero, de verdad, es un demócrata, y él cuando vence en la revolución, cuando Porfirio Díaz se marcha del país en mayo de 1911, él no toma el poder como cualquier revolucionario lo habría hecho, lo cual es de alguna manera absurda, porque una revolución al triunfar se hace con el poder. Pensemos en los bolcheviques, pensemos en la Revolución Francesa, cualquier revolución, y él no, él es tan respetuoso de las leyes que se espera un periodo de, me parece que son 6 meses hasta las elecciones de ese año de 1911 para asumir la presidencia. Claro, su figura está tan desgastada para ese entonces, sus creencias son su peor enemigo de alguna manera. Entonces, cuando él llega a la presidencia, es una verdadera hazaña que haya durado en el poder 13 meses, ¿no? Y ese respeto a las leyes, ese desprecio, entre comillas, por los revolucionarios que lo llevaron al poder, pues son justamente su pérdida. A partir de Madero, a mí me parece que no podemos realmente ya hablar de democracia. Probablemente Venustiano Carranza tenía buenas intenciones, pero al destapar a un tipo que ni siquiera me acuerdo del nombre, porque ni su mamá se lo conocía, pues le cuesta la vida, ¿no? Tratando de apartar a los militares del poder. Pero tranquilamente podemos decirlo, a partir de ese momento, Obregón, Calles, Maximato, Cárdenas y después los años dorados del PRI, hay una apariencia, una simulación de democracia, pero realmente no hay una democracia. No hay una democracia en México, ¿no? Eso es todo el siglo XX tranquilamente no existe, básicamente, ¿no? O sea, podría decirse que fue una democracia simulada, ¿no? Después de la revolución. O sea, sí, votaba la gente, sí había partidos, sin embargo, pues no necesariamente era como tal un sufragio tal cual. Las mujeres empiezan a votar acá en México, ¿en qué fecha? No, las mujeres empiezan a votar en México en la década de los 60, no tengo el año exacto, pero empiezan a votar hasta la década de los 60. Mira, te voy a dar un dato que es contundente de la democracia en México a mediados del siglo XX. No sé si es a partir de 1945, 1950, 52 puede ser cuando termine el periodo de Miguel Alemán. Hay como 10 millones de mexicanos que pueden ejercer el voto. Normalmente solo lo ejercen 2 millones. O sea, 8 millones de mexicanos no ejercen el voto. ¿Quiénes son estos 2 millones? Miembros de la CTM, miembros de la Confederación Nacional Campesina, los burócratas, todo ¿no? este grupo del corporativismo priista que se formó a partir de Cárdenas son los que realmente acuden a las urnas. ¿Por quién votan? Pues por el PRI. Entonces ahí están las elecciones. Y realmente los demás partidos, el único que puede hacer alguna es el PAN. ¿No? Los otros son escisiones del PRI, que básicamente son sus apéndices, y el PAN o cualquier movimiento que esté fuera del PRI, pues, pues tenía que nadar constantemente contracorriente. Y eran los robos de urnas, el amedrentamiento, pistolerismo, pues estaban a la orden del día en esa época, ¿no? No tenía ningún empacho en reventar las elecciones sin ningún problema, ¿no? Y es que hay que entender que después de la Revolución Mexicana, los que se hacen con el poder, primero con el partido formado por Calles, el Partido de la Revolución Mexicana, que es como un club, ¿no? Un club de los caudillos de la revolución para ponerse entre ellos de acuerdo y medio organizar la sucesión. Luego llega Cárdenas con el Partido Nacional Revolucionario, que es básicamente un partido que aglutina a todos, a los militares, a los campesinos, a los obreros, a todo mundo los aglutina, ¿no? Para tratar de dirimir las disputas de eso dentro del partido, todo dentro del partido, nada fuera del partido. Y lo interesante es que estos grupos políticos secuestran la revolución, secuestran los ideales revolucionarios, esa es la realidad, se crean un mito revolucionario,
porque en realidad cuando pensamos en la Revolución Mexicana, pues parece que todos son los mismos y todos pelearon del mismo bando y están enterrados en el monumento a la Revolución personajes que se odiaban entre ellos, ¿no? Entonces ellos secuestran el mito revolucionario y por lo tanto estar fuera de ese partido es ser un reaccionario, es ir en contra de los principios de la revolución y se corrompen completamente estos principios. Ya cuando llegamos a la época de Miguel Alemán, es muy difícil ver a Miguel Alemán y a todos sus secuaces jugando golf en el Club de Golf México, hablando de la revolución y hablando de los ideales revolucionarios. Los ideales de la revolución quedan completamente como un discurso vacío y eso es lo que termina sucediendo con estas cosas de la democracia en México y los simulacros, ¿no? La simulación democrática que vivió México durante los años después de la revolución, ¿no? ¿Y cuándo, o sea, desde tu punto de vista, vuelve la democracia a México o a verse como una democracia como tal cuando se vota y llega Fox al poder, antes? A mí me parece que es antes, me parece que empieza a fraguarse desde antes. El asesinato de Colosio es un golpe muy duro para el PRI, porque a partir de ahí el sucesor de Salinas de Gortari será Zedillo. A mí me parece que Zedillo supo comprender los nuevos tiempos, supo entender que los mejores tiempos del PRI y del dedazo habían terminado, él incluso ni siquiera escoge, ¿no? No dice que le corten el dedo, se tiene que dar un dedazo. Entonces me parece a mí que a partir de Colosio empieza realmente a verse la posibilidad de un cambio y la gente, hay un hartazgo también de la gente, ¿no? A partir de golpes muy duros, por ejemplo, el golpazo económico del 94, ¿no? De diciembre del 94, la caída del dólar, el Fobapro, todas esas cosas, yo creo que golpean de tal manera que hay un verdadero malestar. Entre eso y Zedillo, porque Zedillo, hay que decirlo, a mí me parece que es un eslabón importante en este desarrollo de una incipiente democracia, y creo que con la llegada de Fox, aquí no vamos a hablar si fue bueno o fue malo, no es importante para el programa, pero me parece que con la llegada de Fox al poder en el 2000, se cristaliza de alguna manera, o se abre, ¿no? Más bien, se abre el camino, se empieza a marchar sobre un camino a la democracia en México. Me parece que es a partir de ahí, ¿no? Cuando hemos vivido estos últimos años, hemos vivido pues, sin una democracia perfecta, lo más parecido a lo que podemos tener, ¿no? En realidad tampoco podemos pedir mucho, porque hay muchos problemas en México de distinta índole, ¿no? Sí, claro, o sea, pero ya hay, digamos, yo recuerdo a alguien, algunos de los amigos decían, pero ¿cómo es posible que ganó la candidata que ganó hoy, ¿no? Si en mi casilla ganaron, si ganó la otra candidata, ¿no? Y yo le decía, sí, nada más que, pues eso en tu casilla, ¿va? Es en tu burbuja, en tu cachito, donde tú vives, donde hay gente que piensa y se parece a ti. Seguramente en las casillas de otros estados, si creemos en este tema y en el INE y en los ciudadanos que participan en el INE, pues ganaron otros por obvias razones y porque hay gente que no tiene las mismas condiciones o la misma opinión que uno, ¿no? Entonces, eso es democracia como haya salido el resultado, pero es parte de la democracia y parte del resultado de la democracia, ¿no? Sí, el problema con el sufragio universal, hay que decirlo, lo decía Voltaire, por ejemplo, ¿no? Voltaire, que vivió en el siglo de las luces, lo decía, la democracia, como la queremos entender, el sufragio universal, funciona entre poca gente, lo más igualitaria posible, y a lo mejor ahí funciona. Suecia, Dinamarca, Noruega. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se instaura el sufragio universal en el siglo XIX, por ejemplo, pensemos en Francia, ¿no? Los políticos lo que hacen es que cuando empiezan a moverse hacia el sufragio universal, pues las masas, vamos a llamarle las masas a los que no votaban, no de manera despectiva, la gente que no votaban, los obreros, los campesinos, los voltean a ver. Y el problema de esos grupos es que el problema, no quiero que se oiga mal, pero el problema de esos grupos es que muchas veces viven en la inmediatez. El inmediatez de la promesa fácil, el inmediatez en México, por ejemplo, siempre estamos muy esperanzados, seguimos esperando un caudillo,
¿no? México es un país de caudillos, que este presidente ya salga bueno, que nos haga justicia, que nos saque de pobres, que nos dé, que nos dé. Y entonces estos programas de gobierno, que yo no digo que se tengan que quitar, pero son grandes motivadores, ¿no? Para la gente, para que vote por cualquier partido, ¿eh? No digo que sea uno u otro, cualquier partido. Así funciona. Y entonces las masas entienden así las cosas. El populismo así funciona, ¿no? Y se ha utilizado de esa manera, en un sufragio restringido o en un sufragio universal, pero de gente más igual en todos los sentidos, eso no sucede. Eso no puede llegar a suceder. Entonces, y lo que decías es que en mi casilla, bueno, pues sí, pero se polarizó, me parece que tanto la sociedad mexicana en estas últimas elecciones, que cualquiera de los dos, cada uno, sobre todo con las social media, ¿no? Las redes sociales, tú oyes y ves lo que quieres oír y a quien quieres que te diga lo que quieres oír. Entonces, de repente parecería que, ¿cómo es posible? Si todos a mi alrededor, sí, pero todos a tu alrededor, eso es una falacia, ¿no? Eso es tu grupo. Entonces, bueno, si hubo un fraude, pues que pasen la receta a otros países, porque la diferencia es brutal, ¿no? Sí, el doble. Hay que pensar un poco en esas cosas, ¿no? Hay que pensar un poco en esas. Es un sofisma eso de todo mundo. ¿Quién es todo mundo? Mi mamá, mi tía, mis amigos del club. Ah, es que los que votan por Morena no van a tu club, ¿no? Exactamente. Los que están en Morena, ¿a poco hay gente que vota por los otros? Sí, hay gente que vota, pues sí. Creo que así funciona, ¿no? Esta parte de... Totalmente. Oye, y hablando de esto, Pedro, ¿realmente seguimos siendo un país democrático? Mira, aquí hay una cosa que se llama mentalidad colectiva. La mentalidad colectiva de cada país. México tiene su mentalidad colectiva, los japoneses, los alemanes, cada país tiene una manera de pensar, una psicología, si quieres, que se va formando por diferentes circunstancias, sus avatares históricos, hasta su propia geografía, las instituciones que se van creando y que se van creando por cierta psique, la manera en que te cuentas la historia, una serie de cosas, ¿no? Y en México, es muy fácil en México. A ver, si tú te pones a repasar los gobiernos que existen desde épocas prehispánicas, ¿no? Si tú pones a repasar desde épocas prehispánicas, a ver, tú pasas de un tlatoani que es una deidad, ¿no? Desde habéis visto hasta cierto punto como un dios, Sí, los claro. tlatoanis mexicas, todopoderosos, un grupo, los pipiltzin, que gobernaban sobre todos los demás, controlaban el poder, la religión, la economía, etcétera. Llegan los conquistadores españoles, se montan sobre esas estructuras, y ahora lo que tienes es un virrey. Y este virrey tiene exactamente los mismos poderes de los reyes en España, y los reyes en España son monarcas absolutos. Entonces, este virrey en el reino de la Nueva España tiene poderes absolutos, ¿ok? Tiene poderes absolutos. Me regreso a la parte prehispánica. Los macehuales no tenían ninguna aspiración política, porque sabían que era inútil tenerla, ni lo pensaban. En la colonia, tampoco. Los criollos tampoco tienen aspiraciones políticas. Lo que dice el virrey es lo que se hace, y se rodea de peninsulares, de españoles a los que le reparte cargos públicos, con los que va gobernando, y los criollos no tenían ningún tipo de aspiración política. Entonces, si vamos repasándolo, pues ni en tiempos de los mexicas, ni en tiempo de la colonia, no había participación política, no había interés ni participación política. Y los criollos estuvieron muy contentos mientras tenían dinero, esa es la realidad. Mientras tenían sus haciendas, sus minas, sus comercios y dominaban buena parte de la economía de la Nueva España, no tenían ningún problema. Ellos se quejan cuando pasan las reformas borbónicas y les pegan en los bolsillos. Por eso llegamos finalmente al movimiento que se transforma en la independencia de México, que no inicia así, pero se transforma en eso. Cuando llegamos al México independiente, ¿por qué habríamos de tener una tradición democrática? No estamos acostumbrados, o no estaban acostumbrados a participar en política. Estaban acostumbrados a gobernarse ya no va a ser un virrey, ahora va a ser a lo mejor un caudillo, porque en el siglo XIX hay muchos caudillos. Pensemos en Santana, ¿no? El caudillo por excelencia, Porfirio Díaz. Entonces, cuando llegamos al siglo XX, nadie tiene interés en la participación. Entonces, no hay participación porque nunca la hubo. Estamos acostumbrados a ser gobernados de esa manera.
cientos de años, ¿no? 200, 300 años de mexicas y los anteriores que se gobernaban igual, 300 años de colonia, y después tenemos caudillos del siglo XIX, Porfirio Díaz, y de repente hay una revolución mexicana diciendo, ya, con Madero, ya llegó la democracia. No, la democracia no llega así. Como decía Venustiano Carranza, no solamente hay que desear ser libre, hay que desearlo, ¿no? Y no, entonces no solamente hace falta desear la democracia, hay que saberla llevar a cabo. Entonces, pues no hay participación y por eso seguimos acostumbrados a los caudillos. A mí que me perdonen, López Obrador, independientemente de su persona, gobierna como una especie de Tlatoani. Hay un presidencialismo brutal. Entonces, lo que él dice desde Palacio Nacional, el país se simbra, ¿no? Entonces, lo dijo el presidente. Y va a ser así sucesor. Y así eran antes que él. Y así estamos acostumbrados a ser gobernados. Cuando de repente dicen, no, es que en Rusia Putin lleva 20 años en el poder. Bueno, aquí estuvo en el poder el PRI 70 años, ¿no? Y nadie te criticó, nada más cambiaban de cara en esa dictadura. Y en Rusia pasa lo mismo. No hay una tradición democrática porque nunca hubo democracia. Y aquí nos pasa lo mismo. Entonces, estamos desde el 2000 o desde Cedillo, estamos como aprendiendo a jugar al juego de la democracia. Y de repente nos sale más o menos bien y de repente no tanto, pero democráticamente hablando, yo pensaría que somos un país muy joven, democráticamente hablando. 30 años para que seamos, no practicando esta democracia. ¿No? En Francia, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Francesa básicamente es porque la burguesía quiere un pedazo de poder y batalló Francia hasta mitad del siglo XIX para obtener un sufragio universal y un atisbo de democracia estable, digámoslo así. Entonces, pues no podemos pedir que México tenga una tradición. ¿De dónde la vamos a inventar la tradición democrática? No existe, hay que crearla. Hay que crearla y como dices, ir aprendiendo en el camino porque nadie experimenta en cabeza ajena hasta que pues, no te pasan las cosas y aprendes cómo funcionan, ¿no? Ahora, pero bueno, sí. si no existe esta tradición democrática en México, esto también tiene que ver con o conecta con que no haya una alta participación ciudadana en la democracia. Yo creo que en México, a mí me parece, en México me parece que tenemos una percepción desde tiempos del PRI y desde antes de que la política es como un coto vedado al ciudadano común y que es como es un club de los políticos, hasta le llamamos la clase política, como si fueran un grupo aparte. Y entonces a mí me parece que muchos mexicanos tienen esta sensación de que ni puedo yo lograr un cambio realmente. Voy a votar porque pues tengo que ir a votar. A lo mejor hay mucho más participación desde luego ahora, mucho más participación desde luego, pero no me parece que haya, que incursionemos en política o que el mexicano común incursione en política, si no realmente de una familia de políticos o si no tiene un puesto, no nos metemos a la política. Insisto, parecería que es un coto privado de los políticos, ¿no? Y como un coto inaccesible para el ciudadano común. Y eso hay que romper esa especie de techo de cristal, porque mientras más gente fuera de partidos políticos haga política, me parece que es mucho más sano porque no se vuelven clubs que monopolizan el poder, se lo intercambian entre ellos. A nadie se le escapa que la mitad de Morena eran del PRI. Entonces brincan de un lado a otro porque son los que manejan la política. Y si luego les va mal a los de Morena, brincarán otro partido. Y no es una crítica, me parece que es una descripción de lo que sucede, ¿no? Sí. En México, ¿no? Básicamente. No, totalmente, porque fíjate, ahorita que decías eso de, pues yo creo, o el resto de ciudadanos que no están inmiscuidos en la política, podemos llegar a pensar, oye, pues eso es como ajeno a mí, eso pues yo no lo quiero entrar o yo no le entro. Me acordé cuando justo pues en esa época entre prepa y universidad mía, el papá de un amigo nos dijo, ya están en edad de ir como definiendo, pues, irse a afiliar a un partido y nosotros dos, ¿no? Como chavos de 18, 19 años en aquel entonces, así como nos volteamos a ver como que, pues, ¿de qué está hablando este señor, no? O sea, sí es muy ajeno. Y él, digo, él no era muy grande, pero él sí estaba y trabajaba en el gobierno y todo, pero él proponía eso, pero para nosotros mismos fue así como que,
¿por qué me dices esas cosas? O sea, yo político, o sea, porque asociabas bueno, al menos yo asocié el irme a ser eh, miembro de un partido político con, pues me voy a meter a la política. No, no es algo que quiera porque inclusive es hasta mala imagen en algunos casos, ¿no? Que genera cuando comentas esto, dices, oye, es cierto, o sea, no estás en la política porque no quieres, porque se lo dejas a alguien más que quiera estar inmerso. No está mal, pero al final sí es parte de tu decisión. Y hablo por mí, como podemos hablar como cualquiera, ¿no? Es saber, así como me dicen, no te quejes si no eres parte de, ¿no? O sea, si tú no quieres estar en las decisiones, ¿para qué te quejas? ¿Quieres ser parte de las soluciones? Inmiscúyete, métete en la política y eso, ¿no? Entonces, aún así, como dices, en México y en general, y quizá en algunos países, también la participación ciudadana ha crecido, ¿no? O sea, no, como dices, hace algunos años, lo comentabas, solo el 20% del padrón votaba, ¿no? Cuando hoy, pues votó más del 60%, ¿no? Entonces, Sí, por claro, ahí. no. Sí, Entonces, sí, sí, sí. no es que siga habiendo un 40% que a lo mejor no le importa o que lo que quieras y gustes, eh, o que le deja la opción a otros más, pero al final hay una participación ciudadana que sí ha venido creciendo de alguna manera, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. La participación cada vez es mayor, el interés cada vez es mayor. Probablemente eso se termine traduciendo en más personas comunes, vamos a llamarles civiles, ¿no? No es que los políticos no Claro. son civiles, más personas comunes entrando en política. Me parece, insisto, eso la enriquecería muchísimo. Y es que la democracia en países como México, pues tiene muchas trampas, ¿no? En países sobre todo como Latinoamérica. Entre esta tradición de caudillismo que tenemos, o por ejemplo trampas que ya conocían los romanos, por ejemplo en tiempos de la República Romana, como es la figura del plebiscito, ¿no? La figura del plebiscito es preguntarle a la gente, ¿no? ¿Qué le vas a preguntar a la gente si no me quiero meter con ningún proyecto en especial, pero si a mí me preguntaran, oye, ¿te parece que construyan un nuevo puerto en el Golfo? No tengo ni idea, no me pregunten a mí, ¿no? Que consulten a los ingenieros portuarios y que consulten a la marina, y si eso es bien, no a mí. Entonces, muchas veces la democracia tiene esas trampas, ¿no? Esas trampas son muy típicas de la democracia. Y te digo, esas ya se las sabían ya se las sabían los romanos, o los programas sociales, ya se los sabían los romanos también, ¿no? Desde distraernos con el Pan y América circo, ¿no? Chivas, ¿no? O la Copa América, desde distraernos por ahí, por los romanos con el circo, ¿no? Con el Coliseo, o pues decían pan y circo, ¿no? O eso es un poco el equivalente a los programas sociales actuales, que insisto, no es que los tengas que quitar, pero creas clientela, eso es inevitable. Y en una democracia censitaria, yo no estoy diciendo que le quiten el voto a nadie, pero en una democracia censitaria, una democracia donde haya mucho más igualdad, pues eso no jala, eso no aplicaría. Imagínate programas sociales para tener clientela en Finlandia, pues no funciona, ¿no? Y en esos lugares, si ya suma el papel, te vas. Aquí hagas bueno, malo, regular, a nadie le importa. No hay una voluntad de mejorar también. Hablo de la democracia mexicana específicamente, ¿no? De repente entran con promesas y vamos a, ¿no? A llevar a juicio a Juan y a Luis y a Gonzalo y a Pedro y pues no, y son los mismos que se reciclan, ¿no? Parecería que así son las trampas de la democracia. Sí, 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 y esas trampas, como dices, hay muchas, pero como somos esta sociedad más cortoplacista, porque pues vivimos más en la inmediatez, ¿no? Porque como Sí, sociedad somos más cortoplacista, tan claro está que no hay tantos emprendedores, justo esa es una de las razones, ¿no? Por este tema cortoplacista, como en otros países sí los hay, porque están pensando en tomar decisiones de una manera diferente. Ahora, Pedro, si realmente queremos llegar a ser un país con una democracia como esos países de los que hablas, donde pues se toman decisiones más no solo en el bien común, sino en el bien como del país y que se genere más para el país y no solo para estos temas pues populares o este llamado pan y circo. ¿Qué responsabilidades tenemos para llegar a ser ese país con democracia?
Mira, yo creo que todo empieza por tu casa, pero hablando como país, yo creo que el problema más grave de México, y no hablar que si el narcotráfico, y que, o sea, la inseguridad, eso sí son problemas muy graves, ¿no? No me voy a meter con eso, pero a largo plazo, lo único que nos va a hacer cambiar el país completo es cambiar a los mexicanos. ¿Y cómo los cambias? Educación. Un esfuerzo honesto, verdadero, ¿no? En la educación, un aumento brutal del presupuesto en educación, desde luego salud y todo es importante, pero la educación, porque tenemos tantos fantasmas en la psique, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Estos fantasmas de que si seguimos lidiando con la conquista 500 años después, por ejemplo, ¿no? Somos un pueblo conquistado, no somos un pueblo conquistado, somos producto de la fusión de dos grandes pueblos. El cómo nos contamos la historia es que nos invadieron los gringos y luego llegaron los franceses y si no hubiera sido por Santana, ¿no? Y llegaron los españoles, pues si no hubieran llegado los españoles, los mayas hubieran llegado a la luna ya, ¿no? Entonces, el cómo nos contamos la historia determina muchísimo cómo nos vemos a nosotros mismos. Los valores que le otorgamos a nuestros héroes patrios habla sobre aquellos valores que no son caros, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, la mayoría de nuestros héroes son héroes fallidos, ¿no? Todos se mueren en el intento de su misión. Cuauhtémoc se nos muere, Cuitláhuac se nos muere, Hidalgo, Morelos, Aldama, Abasolo, todos se mueren, ¿no? Tenemos algunos exitosos, sí, Benito Juárez me parece que es un ejemplo de éxito, lo pueden amar o odiar, pero me parece que es un buen papel. Y los que realmente son exitosos, victoriosos, recelamos de ellos, ¿no? Como si fueran peores que otros. Porfirio Díaz, a mí me parece que Hernán Cortés debe ser el fundador junto con la Malinche, una pareja brillante de personas, los fundadores de México, ¿no? Claro. Y otros por ahí que los tenemos condenados en el infierno de la patria. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Cómo nos contamos la historia, irnos despojando de estos complejos de clase social, de color, porque tenemos un país muy clasista, muy racista, también hay que trabajar muchísimo en eso, porque eso te hace sentir acomplejado, eso te hace sentir... y educación en el sentido de que los jóvenes puedan terminar una carrera, porque la única manera, solo hay dos maneras, a mí me parece, de avanzar en la vida. Vamos, si quieres, tres. Una es a través de la educación, no hay duda. Sí. Convertirte en un ingeniero exitoso, convertirte en un arquitecto, en un historiador, lo que tú quieras. O por la mala. O hay quien tenga muchas habilidades y muchos dotes personales y lo logre. Pero es a través de la educación o muchas veces a través de otros medios. Muchos jóvenes prefieren el dinero fácil y son presa fácil del narco, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que México necesita un programa educativo a fondo y enseñarles a los chavos cosas, materias que ya han desaparecido, como ética, por ejemplo, ¿no? Incluso hacer materias para aprender a vivir hasta solo, porque me entiendan, ¿no? Ver para adelante. Yo creo, a mí me parece, es mi visión, ¿no? Sobre lo que... No, sin duda creo que tu visión nos da un pie. Fíjate, porque yo en algunos resultados, hablando justo de las elecciones pasadas, ¿no? En estos resultados de las encuestas de salida, veía con claridad que entre más alta era la educación de la gente, más nivelada, o sea, no quiere decir que ganaba más una candidata, estaba más parejo, ¿no? Y entre más baja digamos, el nivel educativo en estas encuestas de salida, estaba más cargado al lado de la candidata ganadora. Que esté bien, que esté mal, no lo sé, pero al final, como bien dices, si tienes a mayor educación, pues tienes una visión diferente, más amplia, y no te quedas con esa inmediatez, ¿no? Porque ya dices, no solo es que me den de comer o que me den mi tarjeta o que me den mi regalo X, y con eso ya la hago y sigo votando por ese partido, o porque ya decidió que va a encarcelar a tal candidato, que va a hacer tales cosas, o que nos va a dar más vacaciones, lo que sea, ¿no? Y al final, cuando tienes más educación, dices, pues nos dieron más vacaciones porque pues hay un tratado de libre comercio donde ahí se especificaba que parte de ser iguales, ¿no? En competencia igual con otros países, pues tenías que subir tus días de vacaciones, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Te lo venden de otra manera, sí, lo compras, ¿no? ¿Por qué? Porque falta esa amplitud en el conocimiento que te da la educación, ¿no? Al final, entre más preparado estés, pues más lees, más te enteras, más sabes qué.
qué puede ser bueno para ti, ¿no? Desde tu punto de vista, como tú lo has expresado hasta acá, ¿no? Entonces, creo que sin duda la parte educativa, pues eso es lo que te hace, te amplía, estudies lo que estudies, te amplía tu visión de la vida, ¿no? Y te hace tomar decisiones, no sé si mejores o peores, pero al final con un punto de vista más amplio, ¿no? Y quisiera Exacto. pensar que eso, con un punto de vista más amplio, pues tienes más capacidad de decidir que al que tiene su punto de vista mucho más acotado, ¿no? Entonces, bien interesante esto, y esto me lleva a la última pregunta, Pedro, que tiene que ver con qué está pasando entonces en el mundo que se está, que literal, esta democracia o esta inclinación hacia la izquierda o hacia, pues más hacia la parte de dictador, ¿no? Sí, mira, la historia, a veces yo no estoy tan de acuerdo que sea tal cual cíclica, pero sí los acontecimientos, si no se repiten tal cual, se parecen. Ujú. ¿No? Porque si nos ponemos a pensar en cómo funciona la historia, de repente regresamos a lugares que, si no son exactamente iguales, no son conocidos, no son muy conocidos. Y esto que estamos viviendo, a mí me parece una situación bien parecida a la que vivió el mundo, específicamente Europa, que no quiero sonar eurocentrista, pero era un poco el motor de todo lo que sucedía en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y esto a mí me recuerda mucho lo que sucedía en Europa en los años 30. Cuando tú te vas a la Europa en los años 30 y la analizas, había la misma tendencia que existe hoy en el mundo, ¿no? Parece que regresamos a esa tendencia. Si tú analizas detalladamente la Europa en los años de esa época, de esa década, pues tienes, por ejemplo, el auge de las dictaduras, el auge de tú analiza país por país en los años 30 y tienes la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal, tienes una lucha terrible en España entre socialistas y nacionalistas, o socialistas y filofascistas, tienes dictaduras en Italia, en Alemania, que están en el poder desde el 33 los nazis, y eventualmente tienes esas mismas dictaduras fascistas en Rumania, en Bulgaria, en diferentes lugares, ¿no? Y por otro lado tienes a la Unión Soviética. Entonces tienes dos bloques completamente polarizados en los años 30. A mí me parece que el aspecto geopolítico se ve un poco, es muy parecido. Claro, con muchísimas diferencias, ¿no? Con muchísimas diferencias, pero estamos otra vez viviendo unas sociedades polarizadas como en los años 30. Parece que esto es un poco cíclico. Y tiene mucho que ver me parece que a mí, no sé por qué lo veo así, pero me parece que esta parte de las redes sociales también tiene mucho que ver, ¿no? Porque llega un momento que también las redes sociales polarizan, lo que dije hace rato, ¿no? Tú tienes una tendencia política y hay un algoritmo que te hace leer lo que quieres oír, ver lo que Sí. quieres ver, y no haces caso, y eso también polariza de alguna manera, ¿no? En cuanto algo no te gusta, ya no lo oyes y lo descartas. Antes no funcionaba así, ¿no? Y qué te digo, están de moda los populismos, tanto de derechas como de izquierdas. Y el mundo está cambiando de una manera aceleradísima, ¿no? Por ejemplo, veamos Europa, ¿no? Las migraciones masivas que están cambiando la demografía de Europa, por eso ganan las derechas en Europa, por ejemplo, ¿no? O la guerra entre Ucrania y Rusia, no nos vamos a meter aquí, pero también eso va a ser un parteaguas finalmente en la historia, ¿no? El insensato avance de la OTAN hacia el este, la respuesta brutal de parte de Rusia, que tampoco es algo que haya que aplaudir. Claro. Esos son temas también de polarización de bloques, porque también me parece que estamos asistiendo al resurgimiento, si no de una multipolaridad, sí de una bipolaridad, porque hay que recordar que cuando la Unión Soviética se disuelve en el 91, Estados Unidos se queda solo en el escenario político internacional, solo. Y a partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, pues con el resurgimiento de la Rusia de Putin, el desarrollo vertiginoso de la economía china, el ascenso de la India, de repente los norteamericanos ya no están tan solos, ¿no? Y eso está causando mucho estrés y mucha tirantez en el mundo. Eso es lo que está sucediendo entre la guerra de Rusia y en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Si lo vemos de manera mucho más objetiva e integral, pues es eso, ¿no? No es una guerra ahí que hay detrás muchísimos intereses económicos de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de China, de todo el mundo, ¿no? Entonces,
yo veo la fotografía un poco como los años 30. Ojalá y no termine como terminaron los 30, porque entonces sí vamos a tener problemas de veras, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es bien interesante esto que comentas, ¿no? Como si bien no es cíclico, pero pues sí se parece y a veces aprendemos los errores, a veces no tanto, y a veces pues nos llega las decisiones no las más adecuadas o no al menos las más adecuadas para cierta parte de la población y sin duda hoy el mundo está polarizado y pues por ahí también decían, divide y vencerás los romanos, ¿no? Entonces, todos esos preceptos que marcaban, luego yo escucho ciertos comentarios o veo ciertas cosas, digo, pues es que no, hay cosas que no hemos aprendido, ¿no? Y que seguimos diciendo, no, pero ¿por qué es así? Pues es así porque hay un contexto que hay que ver con una mayor amplitud que solo con tu cachito, solo con tu sesgo, solo con tu burbuja, porque es diferente, ¿no? O sea, y más ahora en este entorno de, como dices, de redes sociales y de globalización, de que te das cuenta de cómo pasan las cosas, sí más rápido, no sé si pasen más rápido o nos demos cuenta más rápido, para mí eso lo tengo desde hace algunos años, ¿no? Sí creo que pasan más rápido, pero también porque te das cuenta más rápido, entonces hay reacciones más rápido en cadena, ¿no? Entonces, está muy interesante, ha estado muy interesante la plática, Pedro. No sé si quieras cerrar con algún comentario esta charla antes de entrar al resumen. No, pues yo me quedo con esta última parte hablando de México, ya no en el plano internacional. Repito, no hay nada más igualador que la educación. Y si queremos, ¿no?, poner un piso parejo para todos, pues hay que empezar con la educación. No puede ser que haya unos libros de texto que leas y veas unas cosas o que ya las evaluaciones sean de otra manera. Pues, ¿cómo van a competir esos pobres chavos contra los que estudian en otras instancias, ¿no?, educativas? Entonces, yo me quedo con esa parte porque se va a terminar reflejando en la democracia, se va a terminar reflejando en la corrupción, en las decisiones que tomamos como ciudadanos, como políticos, como empresarios, como profesionistas. Entonces, yo al final es lo que rescataría, ¿no? Es siempre mi educación, educación, educación. Sí, sin duda, creo que eso es lo que puede hacer que nos transformemos y aprender también a desaprender algunas cosas que hoy existen, ¿no? Y que hoy tenemos. Y bueno, Pedro, como sabes, en este espacio tenemos pues un resumen al final por si se perdieron alguna parte de la charla y entonces vamos con el resumen. Muy bien, amigos, pues hoy en nuestro episodio número 172, La travesía de la democracia en México con Pedro Fernández Noriega, pues estuvimos platicando de diferentes temas, ¿no? Desde dónde nace la democracia, que fue por allá de los atenienses, donde era una democracia que nació a través de Clístenes, de Solón, de Pericles, y que se trataba de un grupo selecto que decidía todo lo que tenía que ver con lo que pasaba o las leyes y todo lo que se generaba, ¿no? Entonces, era más censitorio, dependías y tenías acceso solo si pues, tenías cierto poder adquisitivo, si tenías cierto nivel de propiedades. Después, hablamos ya más de la democracia en México y veíamos que también al principio la democracia en México, por ahí después de la independencia, pues tenía un grupo selecto de criollos con ciertas cualidades que generaron esa democracia en México. Vicente Guerrero fue el que empezó a decir, bueno, pues no solo que voten los que tengan estas características de propiedades, de cierto poder adquisitivo, sino que después de tomar la presidencia a la mala, dice, bueno, vamos a generar un sufragio pues más universal, hablando solo de los hombres, aunque eso lo llevó al final a que tuviera que dejarlo. Y hasta 1857, pues se vuelve a tomar el tema del sufragio universal, acotado otra vez con cierta participación, pues digamos, la gente que era la poderosa, la que tenía con qué, ¿no? ¿Por qué? Porque también había un no interés de otra parte de la población y en el gobierno durante los 30 años que gobernó Porfirio Díaz, pues también había una cierta democracia, pero sin embargo había pues mucho analfabetismo, seguía habiendo falta de interés. Fue cuando, a raíz de lo que sucedió en el siglo XIX, pues los europeos empiezan a evolucionarla, y inclusive los americanos, los norteamericanos empiezan también en 1870 a generar algo diferente. Y en México, nos platicaba Pedro, pues la Revolución Mexicana es lo que empieza a dar pie a la democracia, ¿no? Con Francisco I. Madero, que nombrado apóstol de la democracia, pues él creía realmente en la democracia. No le salió tan bien, pero bueno, creía en la democracia y pensaba que era lo mejor.
Esto fue ya pues, en el siglo XX, ¿no? En la década de los 50, por ahí con Miguel Alemán, solo votaban el 20% de los mexicanos, ¿no? De este padrón acotado aún así, solo votaban el 20%, las mujeres empiezan a votar en la década de los 60, más o menos, y realmente se vivió un periodo de, pues no tal como tal una democracia, ¿no? Sino más bien una democracia ahí medio disfrazada, pues, en todos los 70 años que estuvo el PRI en el poder, y viene a hacer un lanzamiento real de la democracia en México, pues a partir del asesinato de Colosio, cuando Cedillo llega al poder, pasan pues muchas cosas, crisis y demás, y pues Cedillo ya dice, ¿sabes qué? Ahora sí, pues adelante con la democracia, ahí hay una transición importante, pero se venía cristalizando, digamos, desde que empezó su sexenio. Ahora bien, otra cosa de lo que hablamos con Pedro es acerca de la democracia, es que la democracia ideal, digamos, o la que quisiéramos todos, pues funciona pues a través de estos grupos pequeños de población, ¿no? Donde por eso en países más pequeños funciona y funciona de una manera más clara, porque sí es un sufragio universal, pero es de gente que piensa igual, que tiene más o menos los mismos niveles económicos, los mismos accesos a los diferentes derechos como educación, salud, alimentación, y eso se genera a través de una mentalidad colectiva. Y en esta mentalidad colectiva, cada país tiene la suya. En México, pues esta mentalidad colectiva nos lleva a pues, tener un presidencialismo aún hoy, ¿no? Hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque así hemos vivido desde, lo decía Pedro, literal desde los aztecas o desde todos los pobladores indígenas hasta el día de hoy, donde creemos que una persona nos va a resolver la vida y esa persona es el presidente. Hoy se llama presidente del país. Hace 500 años con los aztecas se llamaba Tlatoani, o con los diferentes pueblos indígenas se llamaba de una manera diferente, ¿no? Y realmente esta democracia en México, pues estamos aprendiendo. Tenemos 30 años de ser un país con una democracia, la que sea que tengamos, pero tenemos una cierta democracia que funciona más en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver también que funcione hoy como funciona, porque seguimos viendo algunos ciudadanos la democracia lejana, ¿no? O sea, o la política lejana. Es, oye, no, yo soy un empleado, o soy un empleador, o soy alguien que tiene un negocio, pero no, a mí no me interesa la política, yo no me meto, se lo dejamos a un coto de poder que es la clase política, ¿no? Donde pues espero que ellos nos ayuden a cambiar, y pues yo desde acá, desde lejos, esperaría que suceda. Entonces creo que en ese sentido Pedro nos recomendaba, tenemos que involucrarnos más en la política, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en estas trampas, ¿no? que tiene la democracia, y cómo se puede lograr romper con estas trampas que puede tener, que como decía Pedro, desde los romanos vienen algunas de estas, con educación, ¿no? Que fue con lo que cerró Pedro. La educación es lo que va a hacer a un país realmente evolucionar. Si invertimos como país más en educación, en estar más preparados, nos vamos a contar historias diferentes, vamos a tener un contexto diferente, una amplitud de conocimiento, y eso nos va a llevar a quitarnos los complejos, a quitarnos con ese clasismo. Y me gustó ese tema que dijo Pedro, existe el racismo, nos quejamos a veces de que hay un racismo en otros países, cuando aquí el racismo también existe, pero lo queremos como ocultar, ¿no? Porque como al parecer no está tan claro como en otros países, pero claro que está. Y bueno, como cerró Pedro también antes de este tema de la educación, diciendo que pues la historia se parece cada cierto tiempo, ¿no? México, la historia de hoy se parece pues a los años 30 de otros países. Hoy las redes sociales polarizan aún más, hoy sigue habiendo populismos, vivimos en una bipolaridad social de izquierdas, derechas, ¿no? Y yo escucho y veo lo que a mí me toca. Y el mundo está cambiando de manera muy rápida. Sin embargo, la mejor manera, regresando a México, como podemos crear y evolucionar un mejor país y una democracia real, tiene que ver con adueñarnos de nuestra educación, generar mayor educación, estar más preparados y tener, por lo tanto, pues un mejor país. Y con esto termino mi resumen, Pedro, nuevamente agradeciéndote el haber estado acá con nosotros, el haber estado platicando toda esta hora con nosotros. Un gusto, como siempre, tenerte por acá en Grow Together. Juan, no, hombre, el gusto es mío, gracias por invitarme. Ya sabes que cuando puedo estoy feliz aquí con ustedes. Muchísimas gracias Pedro. Y recuerden, amigos, denle like, síganos en redes sociales y compártanlo. Nos vemos en la próxima. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y aprovecha este extraordinario contenido. Hasta pronto.